Buenas tardes a todos y a todas. Hoy, Día de los Derechos Humanos, arrancamos las jornadas Miradas y Trayectorias, unas jornadas virtuales con las que queremos sembrar un poco de conciencia sobre el tema de las migraciones en el Mediterráneo y en otros lugares del mundo, y con las que también queremos visibilizar y valorar la diversidad en nuestro municipio. Y hace 12 años que en Savia se organiza la Semana de la Diversidad Cultural, porque es importante siempre, y hoy más que nunca, trabajar el respeto entre las personas, vengamos de donde vengamos. En nuestro pueblo vive gente de más de 50 países diferentes y se recibe gran cantidad de turistas en temporada veraniega. Es, sin duda, un punto de encuentro multicultural. En esta edición contaremos con las ponencias de representantes de diferentes entidades humanitarias y con una dinámica en que conversaremos con vecinas y vecinos del pueblo. Desde la Concejalía de Servicios Sociales de Savia queremos daros las gracias a todas las personas que colaboráis y participáis. Y gracias también a las personas que asistís desde el otro lado de la pantalla. Y doy paso a Brages. Pues hola, buenas tardes a todos. Soy Belén, soy trabajadora social y responsable del área de inclusión social de la Delegación de Alicante. Bueno, ante todo, dar las gracias al Ayuntamiento de Javia y a la Naturadora por habernos invitado a participar en estas jornadas de la diversidad cultural que se están dando en estos días aquí en Javia. Y sobre todo también daros las gracias a todos aquellos que estáis ahí con interés y con inquietud de saber un poquito más al respecto de este tema que nos preocupa tanto a todos como es las migraciones y la protección internacional. Durante unos minutos, pues entre mi compañera Tania y yo os vamos a intentar hacer un pequeño acercamiento de lo que es la protección internacional y de la labor que hace CEAR en cuanto a la acogida de las personas migrantes y refugiadas que vienen hasta nuestro territorio. Voy a empezar yo a hacer esta pequeña aproximación a la situación actual de la protección internacional y luego daré paso a mi compañera, que es la responsable del área de acogida, que ya os comentará de qué se trata la acogida que estamos realizando en CEAR en Alicante. Voy a poner mi presentación, a ver si lo logro hacer. No, pone CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado. No. ¿La podéis ver? Sí. Sí. ¿Ahora? Vale. Disculpadme, pero yo en las tecnologías no nos llevamos demasiado bien. Sí. Bien, bueno, lo primero que quiero hacer es explicaros quiénes somos, porque a lo mejor muchos de vosotros ya nos conocéis, pero quizá todavía quede gente que no sepa qué es lo que hacemos o que les suena así de lejos. Nosotros somos la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y somos una entidad que lleva 40 años trabajando promoviendo la defensa de los derechos humanos de las personas refugiadas, que son todas aquellas personas que vienen huyendo de conflictos bélicos o de violaciones de sus derechos humanos. Así también trabajamos con personas migrantes en un sentido general de la palabra, que más adelante os explicaré qué diferencias hay entre ambos dos. Y comentaros también que CEAR se encuentra localizada en todo el territorio nacional, en sus diferentes delegaciones, y bueno, trabajamos para dar cobertura a todas las necesidades de acogida y de atención de las personas solicitantes de asilo político y refugiadas. Llevamos a cabo acciones de sensibilización también y de voluntariado y colaboramos con entidades tanto públicas como sociales para ayudar a la gente a incluirse en la comunidad acogida. Nosotras, en nuestro caso, estamos ubicadas en San Juan de Alicante, aunque también tenemos un centro de acogida en la propia ciudad de Alicante, pero bueno, más adelante Tania os comentará. Lo primero que quiero hacer es, como os he dicho antes, es hacer una diferenciación
entre lo que es ser una persona refugiada o solicitante de asilo político y lo que es una persona que tiene que emigrar. Realmente la palabra migración acoge a todo el ámbito de personas que tienen que salir de sus países por una causa u otra, pero son situaciones diferentes que requieren de recursos diferentes y de una protección diferente también. Y sí que me parecía importante que supieseis cuál es la diferencia. Por un lado tenemos las personas refugiadas o solicitantes de asilo político, que son todas aquellas personas que deben de salir obligadas, que se ven obligadas a salir de sus países porque son perseguidas por diferentes causas, como pueden ser motivos de raza, de religión, de nacionalidad o de opiniones políticas o pertenencia a determinados grupos sociales, igualmente por su género, por su orientación sexual o porque han sufrido desastres medioambientales a causa del cambio climático, como se está viendo últimamente. Estas personas se ven vistas y forzadas a migrar y a cruzar fronteras para buscar seguridad en otros países cercanos o fuera de sus continentes. E incluso esas personas, para poder ser consideradas personas refugiadas, tienen que pasar por un procedimiento que se inicia con la solicitud del asilo político. ¿Vale? Una vez que se pasa ese procedimiento de asilo político y que se estudia su expediente y se valora favorable, es cuando se le otorga el estatuto de refugiado, que viene recogido en la Convención de Ginebra. Existen otras muchísimas causas que también vienen recogidas en ese estatuto, pero que son muy difíciles de luchar porque precisamente es muy difícil conseguir pruebas al respecto, y sobre todo son todas aquellas causas que vienen determinadas por la violencia ejercida hacia la mujer, como por ejemplo la violencia física, psicológica ejercida por la pareja o la expareja, las agresiones, los abusos sexuales, la esterilización o el aborto forzado, la mutilación genital femenina, incluso los matrimonios forzados y la trata de mujeres y niñas. Por otro lado, tenemos lo que es la migración. En un sentido general diríamos que son todas aquellas personas que se mueven de una residencia a otra, de un país a otro, por causas estructurales del país, generalmente por pobreza y extrema pobreza, y sobre todo porque en sus países de procedencia no tienen oportunidades de salir adelante, ¿no? De poder trabajar y poder tener las condiciones para poder vivir como una vida digna como el resto de las personas. No me quiero meter muy de lleno en cifras porque si no estaríamos aquí todas las jornadas o los 3 días de la jornada que dura, pero sí que es verdad que necesito y me parece que es importante comentar determinados rasgos, determinados indicadores que sí que dan una idea de cómo está la situación de la protección internacional en el mundo. Por un lado tenemos el gran número de personas que se desplazan en el mundo por persecuciones, por diferentes tipos de violencia. Tenemos a cientos de personas que a día de hoy están llegando a las costas de Canarias, como muchos de vosotros ya habréis escuchado a través de los medios de comunicación. Tenemos también la cifra desgarradora de muertos que sigue todavía produciéndose en el Mediterráneo, y no podría tampoco dejar de referirme de un lugar donde más muertes se producen al año en ese camino migratorio y del que tan poquito se habla, como es el desierto del Sáhara. Ahora mismo sí que os voy a centrar en lo que son los números relacionados con las personas que solicitan asilo político en España y la cantidad mínima de expedientes que finalmente son admitidos a trámite. En esta gráfica podéis ver que en este 2019 pasado, porque son datos del 2019, todavía no tenemos datos del 2020, aunque debido a las circunstancias de la pandemia del COVID, pues todos estos datos se han modificado sustancialmente, pero en el 2019 fue el año en el que más solicitudes de asilo político se registraron en España, con una cantidad de 118.000 frente a los 54.000 del año pasado. Todavía quedan 133.000 expedientes sin resolver, acumulados tanto del año pasado como de años anteriores. Como os comentaba, la cifra de este año ha cambiado, aparte de que la gente ya no está llegando por el cierre de las fronteras en aeropuertos. Se están dando desde diciembre a esta parte una situación de denegaciones masivas de la solicitud de asilo político. Por lo tanto, esa cifra en este año ha sido modificada sustancialmente. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica también podéis ver que durante el 2019, del total de 60.198 expedientes que fueron resueltos, solamente el 5,2 fueron resueltos de una manera favorable. Entre esto están 1.500 que fueron por protección subsidiaria
y 1.600 que fueron con el Estatuto de Refugiados. El resto fueron resoluciones desfavorables o bien por protección humanitaria. Esto significa que solamente 1 de cada 20 expedientes fueron resueltos favorablemente. Para que os hagáis una idea del estado de las resoluciones que hay en España, que no llega al mínimo del 31% que se supone que es la media de la Unión Europea. No me quiero extender mucho más en las cifras, pero sí deciros que, por ejemplo, en el caso de Yemen, República del Congo, Palestina y Colombia, se aceptaron una cantidad mínima de los expedientes, a pesar de que es uno de los países donde más violencia hay, igual que en los territorios de El Salvador y Guatemala y Honduras, que son territorios donde las maras campan a sus anchas y ejercen la violencia sobre toda la población. Voy a dejar ya de hablar de cifras finalmente con esta que es relativa a la cantidad de personas que tienen que salir huyendo de sus países, que en el 2019 fueron el 79,5 millones de personas huyendo. Y la mayoría de estas personas desplazadas no llega a España. Me parece que era como el 1% de las personas que salen son las que llegan a Europa. El resto de personas se quedan en los países fronterizos, a los países en conflicto. De hecho, estos países se hacen cargo de un 84% de la acogida y suelen ser países que están mayormente empobrecidos, como por ejemplo Burkina Faso, Uganda, Colombia, Turquía y Pakistán. En Europa es Alemania quien es el país que más cargos se hace en la acogida de estas personas desplazadas. Aquí, por ejemplo, podéis ver una gráfica donde se ve quiénes son los países que más acogen, teniendo, por ejemplo, Turquía el país que más personas desplazadas acoge, y en la siguiente gráfica son los principales países de huida de las personas, como viene siendo habitual en estos años, ha sido Siria y por segunda vez Venezuela. Ya finalizo con los números, pero sí que es verdad que el poder analizar o ver estos números nos da una idea de cuál es la realidad de las migraciones en el mundo y de la mala gestión y catastrófica gestión política que se está haciendo de la política internacional migratoria. Ahora mismo sí que me quiero centrar un poquito más en lo que son las migraciones forzadas y en la persona, que muchas veces detrás de estas cifras es como que se invisibiliza la dimensión de su realidad. Entonces, comentaros así básicamente qué son las migraciones forzadas y por qué tienen que forzar, por qué se fuerzan a huir de sus países, qué es lo que les lleva a salir de sus países. Las migraciones forzadas pues son todas aquellas en donde la persona se ve obligada a tener que salir porque ven peligrar su vida o la de sus familiares. Estos movimientos pueden ser tanto internos dentro del mismo país como externos en países terceros o fuera incluso de sus propios continentes. Sí que quisiera que os dierais cuenta que detrás de cada una de las personas que migra y que se ve forzada a migrar, hay países con violencia estructural y cronificada y de hecho permitida por el resto de países, desastres naturales, hay hambre, dolor por el desarraigo y la separación familiar, hay historias de vida dolorosas, de faltas de expectativas, de deseos truncados, pero a la misma vez hay esperanzas y sueños y creencias de poder tener la oportunidad de tener una vida digna en otros países. En ese periplo que las personas tienen que comenzar desde que huyen a sus países hasta consiguen alcanzar un país más o menos seguros, esas personas se van a encontrar con multitud de problemas que van a hacer que sus vidas igualmente corran peligro. Estas situaciones, por ejemplo, podrían ser la esclavitud, agresiones sexuales a las mujeres y a las niñas, esclavitud laboral, la gente necesita trabajar y lo hacen en condiciones completamente de esclavitud, tráfico de seres humanos, crimen organizado, mafias, enfermedades, conflictos armados que se encuentran en terceros países por los que tienen que pasar, los muros, los mares, las vallas que todos conocemos, las muertes de familiares en el camino, la desolación y últimamente la COVID también. Por otro lado, nos encontramos otro tipo de violencia que tiene que ver más con la gestión internacional de la migración. Es una violencia pública que se ejerce hacia estas personas, como por ejemplo la falta de vías legales y seguras de inmigración, que si existiesen esas vías posibles para poder hacer una migración segura y legal, muchos de estos problemas se evitarían. La violencia policial, las actitudes racistas, la dificultad de solicitar protección internacional en los países de tránsito, la falta de documentación para viajar, los procedimientos lentos y totalmente burocratizados
y desestabilizantes para las personas, la falta de una acogida digna en los países de acogida por falta de recursos, el internamiento en centros de reclusión, de centros de detención, la falta de asistencia letrada para poder explicar a la gente la posibilidad de solicitar asilo político en los campos de refugiados, como ya hemos visto en Moira y últimamente en alguna en Gran Canaria, y las políticas internacionales obstaculizadoras y poco solidarias. En este sentido, sí que me gustaría vincular a todo esto que estoy comentando, lo que está pasando últimamente en Canarias, que supongo que todo el mundo es consciente porque en la televisión sale constantemente, el número de personas que están llegando día a día y el número de personas que mueren intentando llegar a las costas canarias. Y os preguntaréis por qué esto es así, por qué hay de repente un alto número de personas que están migrando de sus países por esta ruta atlántica. Si os fijáis en esta gráfica, os podéis dar cuenta de que desde agosto hasta noviembre de este año el número de llegadas ha crecido exponencialmente con respecto a los restos de meses del año y el año pasado sobre todo. Por ejemplo, en el 2019, a finales de año, eran 1.900 personas las que habían llegado. En este año, en lo que llevamos de año hasta noviembre, son 19.500 personas que han llegado a costas. ¿Y esto por qué es debido? Es debido a diferentes factores que ahora voy a tratar de resumiros. Uno de estos factores es la reactivación de la vía atlántica. ¿Esto qué significa? Es decir, anteriormente es verdad que las personas que salían huyendo de sus países estaban dando la vía del Mediterráneo. Todos sabéis y sabéis como la cantidad de personas que mueren en el intento de cruzar el mar Mediterráneo para llegar a las costas de Grecia o las costas de Italia. Estas vías últimamente se están viendo forzadas a cerrar por los tratados que están teniendo los países de la Unión Europea con los países fronterizos a estos países en conflicto. Estos países, como por ejemplo Turquía o Libia, están haciendo de muros de contención frente a la migración a cambio, por supuesto, de financiación de la Unión Europea. Esto hace que muchas de las personas tengan que emigrar por otras rutas y por este motivo, pues esta ruta atlántica que viene desde el África Occidental hasta Canarias está teniendo tanto movimiento. Ese sería uno de los factores. No obstante, en el Mediterráneo sigue habiendo muchísimas más muertes que en ningún otro sitio y esa vía sigue estando abierta, por supuesto, para mucha gente. Por otro lado, otro de los factores que nos encontramos es precisamente esta situación de pandemia con la COVID que hace que, por ejemplo, por aeropuertos no entre gente. Cuando en años anteriores la vía de entrada a los aeropuertos y la vía terrestre es por donde más número de personas extranjeras inmigrantes llegan a nuestro país. Por ejemplo, el año pasado nos podemos encontrar que Colombia, Venezuela y Marruecos son los países donde más número de personas inmigrantes llegaron a España. Por otro lado, nos encontramos también otro de los factores por los cuales está pasando esto en Canarias es que debido a esta pandemia, las personas que viven en el Magreb, gracias al turismo, están viendo que sus ingresos y sus posibilidades de vida están siendo completamente anuladas debido a que no hay un flujo turístico a sus países. Otro de los factores también es el recrudecimiento del conflicto en el Sahel, que afecta a Mali y a Mauritania, y por eso mismo personas de estos países se están viendo forzados a salir de sus países de origen para ir a costas más seguras que sus países de origen. Otro de los factores que podemos decir que están afectando a la saturación de la llegada de personas procedentes del África Occidental hasta Canarias es la paralización de los traslados a la península. Generalmente en años anteriores y hasta ahora hace poquito, la gestión de la atención humanitaria política se realizaba que una vez venían las pateras y los cayucos a las costas canarias, tenían que estar pasando un tiempo dentro de los centros de internamiento, pero una vez pasado se trasladaban a las personas a las plazas de atención humanitaria que muchos dispositivos de muchas entidades sociales tenemos distribuidos por todo el territorio nacional. Ahora mismo esos traslados han visto y todas las personas que llegan se están quedando en Canarias. Otro de los factores que están afectando mucho a la situación que está viviendo Canarias son las devoluciones en caliente.
que ahora mismo las personas que llegan las están devolviendo otra vez a sus países de origen, afectando completamente a sus derechos como personas potencialmente solicitantes de asilo político, y de hecho CEAR está denunciando que todas estas devoluciones en caliente se están haciendo sin la asistencia letrada debida. Por ejemplo, las personas de Mali y Mauritania que podrían solicitar asilo político en estos momentos se están devolviendo a sus países. Para terminar, pues quería enumeraros las 6 medidas que CEAR propone para hacer frente al drama humanitario de la migración en Canarias. Estas medidas serían la identificación y el registro, poner en funcionamiento un centro de atención temporal de extranjero como espacio de identificación, y registro de las llegadas, donde se garantice esa asistencia letrada que os comentaba antes y la de un intérprete. El procedimiento de asilo, por ejemplo, garantizar el acceso al procedimiento de asilo de toda la persona que ha sido manifiesta a su llegada. La detección y derivación, la puesta en marcha de un centro de acogida y emergencia y derivación que permita gestionar los traslados de una forma ordenada. La acogida humanitaria, reforzar la actual red de plazas de acogida, ya que en Canarias obviamente se están quedando a mínimos de plazas, ya no existen plazas de acogida en Canarias. Los traslados, que reactiven los traslados a la península de forma ágil e inmediata, y la solidaridad territorial, es decir, diseñar una redistribución de personas equitativa y solidaria entre todas las comunidades autónomas. Para terminar, ya solamente quisiera comentaros haceros una reflexión para que os dierais cuenta que con todos los datos que os he ido ofreciendo y exponiendo, que vieseis cómo la población migrante, cuando llega a un estado, a un país donde la acogida se pueda hacer de una manera segura y estable, y consigue reunirse con sus familiares o sus redes sociales, podréis imaginaros en qué situación llega de desestructuración en todos los sentidos. Podéis pensar en el grado de destrucción que esa persona tiene, y la necesidad de trabajar con esas personas para que poquito a poco puedan empezar a sanar, que puedan volver a reconstruirse y conocer, comprender el nuevo sistema de acogida, la lengua que en muchos casos tienen que aprenderla, y comenzar a caminar en pro de una inserción social en la comunidad acogida. Y ya he terminado mi exposición, espero que os haya gustado. De todas formas, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta que queráis hacerme al finalizar la exposición de todas mis compañeras, pues podréis hacerla. Así que muchas gracias, y doy paso a mi compañera Tania para que ella os comente todo lo que tiene que deciros. No, tiene el micrófono parado. Sí, lo tiene apagado. Ahora. Vale, ahora me oís, ¿verdad? Perdonadme, que tenía el micrófono silenciado. Vale, buenas tardes a todos y a todas. Voy a poner también una presentación en PowerPoint para ir guiando un poquito mi exposición. Voy a compartirla. Creo que la tengo compartida, ¿puede ser? No, Tania. No. Vale, voy a intentarlo ahora. Vale. Vale. Vale, creo que ya, ¿no? A ver, pues. Como las organizaciones que trabajamos con protección internacional realizamos una acogida y acompañamos en el proceso de inclusión a las personas que son solicitantes de protección internacional. Vale, bueno, nada, simplemente por comentar así rápidamente cuál es el marco jurídico que regula la acogida a refugiados en España.
como veis, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de Nueva York, la Directiva 2013-33 de la Unión Europea del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 sobre las normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional, la Ley Reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria en España, y luego otra Directiva 2013-33 de la Unión Europea del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se aprueban las normas específicas para la acogida de los solicitantes de protección internacional, ¿vale? Eso simplemente es el marco jurídico para que os hagáis una idea de que hay un amparo legal por el cual se acogen a las personas solicitantes de protección internacional, ¿vale? El sistema de acogida en España es un modelo centralizado cuya titularidad es estatal, cuenta a día de hoy con 9.000 plazas aproximadamente. En 2013 solamente había 909, o sea que el sistema ha crecido en los últimos años de forma muy considerable, ha crecido muchísimo debido al aumento también considerable de personas solicitantes de protección internacional. El Estado, digamos, el Ministerio de Inclusión en este caso, tiene plazas de titularidad pública, tiene 4 centros de acogida grandes que se llaman los CAR, que son los centros de acogida a refugiados, y están situados 2 en Madrid, en Alcobendas y Vallecas, uno en Mislata, Valencia, y otro en Sevilla. El resto de las plazas, en la mayoría, son gestionadas por ONGs, diferentes ONGs, entre ellas está CEAR, ACCEN, Cruz Roja, CEPAIN, MPDL, la Red Acoge y otras muchas que han ido gestionando estas plazas en los últimos años. Principalmente era CEAR, ACCEN y Cruz Roja las principales entidades que gestionaban plazas de acogida para solicitantes de protección internacional, y con el aumento de las plazas pues fueron entrando nuevas entidades a gestionar también el sistema. Todas las entidades funcionamos con subvenciones públicas, estamos sujetas a la convocatoria de la subvención, y funcionamos con distintos dispositivos de acogida. CEAR cuenta con 1.915 plazas en total a día de hoy, 33 plazas específicas para colectivos vulnerables y en 185 dispositivos distintos, tanto tipo centros, centros grandes, minicentros, que son centros más pequeñitos de entre 30 y 50 plazas, y pisos de acogida. ¿Vale? Esa es la distribución territorial de las plazas de acogida de CEAR. Como veis, tenemos dispositivos en distintas provincias de la península y también de las Islas Canarias. En la Comunidad Valenciana tenemos 90 plazas en Alicante, 50 situadas en San Juan, que ahora les cuento un poquito más, y 30 en Alicante capital. Sí, estoy. Vale. Estoy. Tania, puedes seguir. Sí. Vale, ¿puedo continuar? ¿Sí? Vale. Vale, continúo. Bueno, pues eso, en la Comunidad Valenciana estamos en Alicante y en Valencia también tenemos pues 84 plazas en Cullera, 53 en Valencia y 80 en Sueca, ¿vale? Para concretaros un poquito más las plazas de acogida en Alicante, como os he dicho, hay un total de 90 plazas. En el pueblito de San Juan de Alicante hay un centro de acogida de 50 plazas, en la que contamos con habitaciones individuales, dobles, triples. Tenemos la oficina de atención que es externa al centro de acogida, y en este sentido, como es un centro de acogida, hay mayor eficiencia de recursos y mayor capacidad de respuesta en emergencia. Vale, es que no sé, estoy escuchando como a alguien detrás y no puedo. Tania, pero no, los demás no te escuchan, solamente te escuchan a ti. Ah, vale, pero claro, sí, me sí. lío porque no puedo. Sí. Estoy intentando hablar, pero como escucho una voz de fondo, disculparme, no me. Vale, bueno, pues eso, en San Juan de Alicante lo que tenemos es el centro. Al ser tipo centro, es verdad que se restringe un poco la autonomía de las personas, puesto que la limpieza, la cocina y demás son servicios subcontratados. Y luego en Alicante lo que sí que tenemos es un edificio que tiene 7 pisos en su interior, de entre 5 y 8 plazas, y tiene un total de 40 plazas, ¿vale? La oficina de atención a las personas, donde están los técnicos y las técnicas de acogida, se encuentra en el mismo dispositivo,
Y esto facilita también pues, que el equipo esté muy cercano a las personas residentes, ¿vale? Es un modelo mucho más cercano a una vivienda normalizada, con lo cual también da mayor autonomía a las personas a la hora de poder acercarse más a la inclusión. Vale, el sistema de acogida en España pues tiene como dos itinerarios, un itinerario jurídico, que es el protagonista, digamos, y el itinerario de inclusión social. Para poder entrar en el itinerario de inclusión social con un acceso al sistema de acogida de solicitantes de protección internacional, previamente se ha tenido que iniciar el itinerario jurídico, el cual es indispensable, puesto que el requisito principal para poder acceder al sistema de acogida es que la persona haya solicitado protección internacional en una comisaría, ¿vale? En una oficina de extranjería. O sea, la persona cuando llega a España lo primero que hace, si quiere solicitar protección internacional, se tiene que dirigir a una comisaría, a una oficina de extranjería y solicitar una cita para poder formalizar su solicitud de protección internacional. ¿Vale? Esto va todo por la vía administrativa, aquí es el Ministerio de Interior quien resuelve la situación, junto con la OAR, que es la Oficina de Asilo y Refugio. Estic aquí, t'estic sentint, eh? Era per no molestar. Estic aquí, Quien concede al final la protección a la persona, es decir, es quien resuelve el expediente administrativo y decide si otorgar o algún tipo de protección a la persona o no en función a lo que la persona haya podido contar y haya podido demostrar en esa entrevista que hace para poder testificar su historia. Luego, una vez que la persona tiene ya cita para poder formalizar su solicitud de protección internacional, pasaría al itinerario de inclusión social y de acceso al sistema de acogida. No todas las personas que solicitan protección internacional acceden finalmente al sistema de acogida. O sea, para acceder al sistema de acogida también hay que cumplir con unos requisitos. El principal requisito es que haya un criterio de vulnerabilidad y que haya una falta de red o recursos propios para poder subsistir de forma autónoma. ¿Vale? Todo esto depende también del Ministerio de Inclusión y quien decide el acceso al sistema o no somos las entidades, sino es el Ministerio, ¿vale? El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y más concretamente, bueno, Ministerio de Inclusión, Migración y Seguridad Social y más concretamente la Secretaría General de Programas de Protección Internacional y su unidad de trabajo social, que son los trabajadores y trabajadoras sociales que las entidades o sea, las entidades sociales que, bueno, ahora os cuento un poquito lo del programa de primera acogida, pero quienes gestionan el programa de primera acogida de solicitantes de protección internacional solicitan al Ministerio que la persona pueda acceder al sistema de acogida y es la propia UTS la que decide si la persona cumple o no los requisitos y la que le da una plaza dentro de todas las plazas que el sistema de acogida tiene, tanto públicas como gestionadas por ONG. ¿Vale? El sistema de acogida de protección internacional en España actualmente va por fases, sí que hay previsión de que igual esto pueda cambiar, por lo que igual lo que os cuento hoy puede ser que dentro de unos meses haya cambiado, pero bueno, a día de hoy el sistema de acogida de protección internacional está dividido por fases. Hay una fase que es de evaluación y derivación, que es la primera acogida. Ahí es cuando la persona llega a España, solicita protección internacional, no tiene recursos económicos y se dirige a una entidad de primera acogida para decir que necesita entrar al programa de protección internacional. Ahí se le hace una valoración, se hace un informe, se hace una entrevista y se solicita al Ministerio el acceso de esta persona al programa. Una vez que hay plazas disponibles, esta persona accede al programa, se le deriva a una de las plazas disponibles y ya entraría en la primera fase, que es la fase de acogida temporal, que es la de estancia en los centros que os comentaba anteriormente, los centros o pisos, ¿vale? Hay diferentes modalidades de acogida. Esta fase dura 6 meses o puede verse prorrogada si la situación de la persona por vulnerabilidad lo requiere, ¿vale? Una vez que pasan esa primera fase de acogida temporal, si la valoración del equipo técnico lo valora favorable, pasa a la segunda fase, que es la preparación para la autonomía. Esta fase dura, por regla general, 12 meses, para personas vulnerables puede extenderse hasta 18 meses, ¿vale? Los itinerarios de empleo sí que son 30 meses. En esta segunda fase la persona ya no está residiendo en los dispositivos de acogida, sino que reside en pisos de autonomía. Recibe un apoyo especial por parte de un equipo técnico, que ahora lo vamos a ver, y unas ayudas económicas puntuales mientras que se le apoya en su proceso de inclusión y en todo lo que es, sobre todo, acceso a un empleo,
¿vale? Para que pueda, una vez que la persona accede a un empleo, en el momento que accede a un empleo o accede a recursos económicos, sale del programa y se paraliza cualquier tipo de ayuda económica. El resto de apoyos sí que se mantienen, pero lo que son ayudas económicas se paralizarían. Si la persona no consigue recursos económicos, no consigue un empleo, pues el total del programa entre la fase 1 y la fase 2 es de 18 meses de duración a día de hoy. Salvo para personas vulnerables, que podría extenderse a 24 meses. Las consideraciones previas sobre el modelo, sobre todo de acogida, es que, el objetivo de la acogida, sobre todo, creo que en todas las entidades, pero hablo por CEAR, es promover la dignidad, la autonomía y el bienestar de las personas que acogemos. O sea, no es solo acoger y dar unas necesidades básicas, sino que el objetivo es dotar a la persona de herramientas para que por ella misma pueda insertarse en la sociedad, incluirse y promover la autonomía, para que al final nosotros seamos simplemente personas que los acompañamos en su proceso, ¿vale? Para eso también es fundamental la coordinación con el resto de áreas que trabajan con la persona, especialmente la jurídica, puesto que al final es la base del proceso de la persona. Si finalmente la persona no recibe protección, todo este apoyo no podría mantenerse, puesto que tiene que salir del programa. Entonces es súper importante el área jurídica, el área psicosocial también, puesto que ahora vamos a ver las personas que llegan a España, llegan en condiciones pues emocionalmente bastante tocadas, con lo cual el apoyo psicosocial es clave también para poder la persona sanar y comenzar a poder buscarse por ella misma las herramientas suficientes como para poder insertarse en la sociedad, y también el empleo. ¿Vale? Dentro de la acogida también hacemos una evaluación de los perfiles más vulnerables, puesto que también nos llegan personas víctimas de trata de seres humanos, víctimas de violencia de género, personas del colectivo LGTBI, adicciones, diversidad, o sea, diferentes colectivos que por su vulnerabilidad requieren una atención especializada. ¿Vale? Como he dicho antes, intentamos que la acogida no sea solo una cobertura de necesidades básicas. Se pone a la persona en el centro de su proceso con el objeto de poder empoderarla, que adquiera derechos y que no dependa de las ayudas, que no dependa de nuestro apoyo, sino que por ella misma pueda salir adelante. Y sobre todo es súper importante la empatía y saber ponerse en el lugar de esas personas que muchas veces vienen en situaciones muy, muy complejas. ¿Vale? También es fundamental y básico el trabajo comunitario. Al final, en la red con el resto tanto de vecinos y vecinas del barrio como de las entidades que trabajan a nivel local, ahora vamos a ver también el resto de servicios con los que es clave coordinarse, es fundamental para que las personas puedan incluirse, ¿no? en la sociedad. Ahí os cuento un poquito las características psicosociales de las personas que suelen llegar a nuestros centros de acogida, ¿vale? Hay un número elevado de personas que sí que se ha visto sometida a torturas y otras formas de trato cruel y degradante. El trauma también del exilio pues se agrava por las circunstancias al llegar al país de acogida. El cambio de estatus profesional, personal y social. Hay muchas personas que sí que venían de un estatus pues más alto, o venía de tener unas profesiones que al llegar saben que no van a poder ejercer, o por lo menos a priori no van a poder ejercerlo. Entonces ajustar eso es complicado y a veces cuesta. También hay ciertas dificultades en las relaciones sociales, hay aislamiento en muchos de los casos, problemas psicológicos, soledad, desarraigo, miedo hacia lo desconocido. También hay una necesidad de un periodo de adaptación y conocimiento del entorno, que es básico, sobre todo al inicio, cuando llegan a los centros de acogida. Se enfrentan ahora mismo, además, en estos momentos, a una denegación. Ahora, si bien comentaba Belén antes que había muchísimas solicitudes pendientes de resolver en 2019, en 2020, y debido también a la crisis del COVID y a los pocos expedientes que han entrado este año, están resolviendo de forma muy ágil las solicitudes de protección internacional, que por un lado es positivo, pero como también comentaba Belén, están denegando a una gran mayoría de personas que desde CEAR sí que se consideraría que deberían recibir algún tipo de protección. Entonces, nos estamos encontrando con situaciones muy complejas en las que las personas tienen que enfrentarse a una posible denegación,
con lo cual eso significa una salida del programa en el momento que reciben la denegación, a los 15 días tienen que salir del programa, con lo cual esto está generando mucho estrés actualmente en las personas que tenemos acogidas, puesto que se ven en situación de calle y sin recursos alternativos. También es muy complejo la atención de los hijos y de las hijas, o sea, la preocupación también muchas veces de las mamás, no solo por el estado en el que se encuentran ellos, sino por cómo se encuentran sus niños y sus niñas, y el agotamiento de los recursos sociales, materiales y personales de la persona. Muchas personas sí que vienen a lo mejor con algún tipo de recurso material o personal y tal, que van perdiendo conforme van pasando los meses y lo van agotando. La realidad psicosocial es muy compleja de estas personas, son personas normales en situaciones anormales. Pero vamos haciéndolo un poquito más rápido, que son las 7. Vale, voy a ir agilizando, ¿vale? Porque es verdad que me estoy enrollando demasiado y mi compi también lo ha hecho, entonces voy a ajustar de tiempo. Vale, os cuento que hay un perfil súper variado, que hay personas, pues como en todos sitios, con diferentes características y diferentes situaciones, pero en general pues sí que hay una ruptura con una vida interior, una necesidad de reconstruir una nueva vida, ¿vale? Como os he dicho, la fase de acogida temporal, nuestro objetivo principal es facilitar el proceso de inclusión de estas personas, proporcionarles herramientas de autonomía para hacer frente al ejercicio de sus derechos de ciudadanía. Eso es lo básico. El cubrir las necesidades básicas, por supuesto, también, porque sin eso no podemos avanzar en lo anterior, pero sobre todo es que la persona tenga herramientas de autonomía y que pueda hacer frente al ejercicio de sus derechos, ¿vale? Como ciudadano y como ciudadana. Durante la acogida de estas personas se les ofrece alojamiento, atención a necesidades básicas, atención psicosocial, se hacen diferentes actividades de contextualización, múltiples talleres y sesiones de contextualización para que las personas comprendan el entorno en el que van a comenzar a vivir, también talleres sobre habilidades sociales, y también, por supuesto, se le dan ayudas materiales de útiles de limpieza, aseo, atención sanitaria, gastos de farmacia, vestuario, ¿vale? O sea, lo que es la cobertura de las necesidades básicas. Se hace intervención también a nivel social, familiar, sanitaria, intercultural, todo lo que significa, pues, eso, poder acercar a las personas a todo el ámbito sanitario es súper importante y todas esas mediaciones se hacen. También se trabaja principalmente las personas que no hablan castellano en clases de castellano. Desde el inicio tenemos grupos y clases específicas para personas que no hablan castellano y dependiendo del nivel pues se ajusta y van a clases de castellano desde el inicio. Y también hay actividades de ocio, culturales y deportivas que son fundamentales para que las personas también puedan evadirse de su problema y trabajamos mucho la inclusión a través del ocio también comunitario. Y luego se le apoya la búsqueda de la vivienda una vez que van a salir a la segunda fase del programa. Todos estos servicios también que pongo aquí son servicios transversales que se dan en toda la fase del programa, tanto la fase 1 como la fase 2. Se da una atención jurídica personalizada, se le apoya en todo el proceso a la persona por si necesita aumentar en su expediente jurídico cualquier tipo de alegación, cualquier tipo de prueba que pueda ayudarle a que su expediente sea resuelto de forma favorable. Empleo y formación también desde el principio, atención psicológica si la persona lo requiere igual, aprendizaje del idioma también si lo requiere y la vivienda. Y luego la fase de inclusión, ¿vale? Igual esto ya lo digo como mucho más rápido, la fase de inclusión se accede a ella a través principalmente de un paso, o sea, a través de la acogida propia de CEAR. Una vez que la persona finaliza su fase 1 se le deriva a la fase 2, ¿vale? Y desde CEAR apoya la inclusión de las personas durante todo el proceso de integración y las acompaña, como ya he dicho antes, igual que en acogida, aportándoles herramientas personales y sociales para que sean ellas mismas las protagonistas de su proceso. Es como muy clave en nuestra forma de intervención, o sea, que al final sea la persona la que pueda hacerse protagonista y sea la protagonista de su proceso de inclusión y nosotros somos personas que les apoyan en este proceso. ¿Vale? Dentro del servicio de intervención social de la segunda fase del programa, pues eso, se hacen muchísimas actuaciones muy parecidas a las que se hacen en acogida, pero ya trabajando con la persona ya no en centro de acogida, sino en una segunda fase donde la persona ya está en un piso autónomo. En el servicio de formación y empleo igual, se sigue orientando a la persona durante toda esa segunda fase.
Aquí he explicado un poquito más qué se hace concretamente cada servicio, en el servicio de empleo, en el servicio psicológico, en el servicio de aprendizaje del idioma, pero lo voy a saltar para dejar tiempo al resto de compañeras que también tienen mucho que decir. El servicio de vivienda, ¿vale? Esto sí lo voy a comentar rápidamente. Como os comentaba antes, es súper importante que trabajemos en red de forma coordinada y con los actores comunitarios que también están en los barrios, sobre todo en el sector de la salud, en el sector de la educación. Los servicios sociales son básicos para que cuando las personas salgan de su proceso de acogida en los programas de protección internacional puedan continuar siendo apoyados por los servicios sociales de base. Luego toda lo que es el área de inmigración y asuntos exteriores para todo el tema de la regularización de estas personas si les deniegan su solicitud de protección internacional, con la administración local, posibles convenios de colaboración, acceso a la vivienda también que se le pueda facilitar, el sector empresarial, yacimientos de empleo, prospección también, hacemos de especial prospección con empresas para que se facilite el poder encontrar empleo a estas personas que lo tienen muy, muy complicado. Se trabaja con el sector inmobiliario y con el tejido asociativo también, comunidades de vecinos y vecinas, ¿vale? Sin embargo, a pesar de esto, hay grandes obstáculos para la inclusión de estas personas. Como os podéis imaginar, primero para empezar hay una falta de elección de la provincia o centro de destino. Muchas veces las personas están en Madrid y les dan plaza en Alicante y ya la persona en Madrid ya tenía una red, ya tenía algo con lo que poder iniciarse y de repente le dan la plaza en Alicante, con lo cual tienen que empezar de cero porque dan plaza donde hayas disponibilidad. Es cierto que el Ministerio últimamente está más flexible y si se argumenta muy bien que hay una red importante de apoyo, muchas veces cambian la plaza y la persona puede quedarse en su provincia, pero aún así esto es complicado. Hay una alta burocratización e inflexibilidad del sistema en este sentido. Hay un retraso en el acceso al sistema de acogida que en los últimos meses, debido al COVID, como sí que hay menos personas y menos llegadas, es cierto que este retraso se ha reducido considerablemente. Había un retraso de entre 6-7 meses en acceder al sistema y ahora mismo no tengo el dato exacto porque esto es como muy reciente, pero sí que las personas están tardando alrededor de 3 meses en acceder al sistema, o sea, sí que se ha reducido su tiempo. Hay muchos obstáculos también en todo el discurso social que ahora está también como muy de moda, muy crítico y muy xenófobo por parte de algunos partidos políticos y de algunos sectores de la sociedad que no ayuda tampoco a la inclusión de estas personas. Hay faltas de alternativas a la salida del programa en cuanto al acceso a la vivienda, en cuanto al acceso a los recursos públicos normalizados para el resto de la población. Estas personas lo tienen muy complicado. Y además ahora también vivimos una crisis social y económica actual que tampoco ayuda y a estas personas pues tampoco. Luego hay muchas barreras culturales e idiomáticas también, desconocimiento de recursos del entorno, dificultades en los seguimientos escolares, un descenso del estatus social y laboral y hay que hacer un ajuste de expectativas muy importante, sobre todo en algunos casos, no todos, una falta de red de apoyo familiar y social. Y luego todas las denegaciones, ¿vale? Que estamos recibiendo que dejan a muchas personas en situación administrativa irregular y con lo cual disponen de muy, muy pocas posibilidades de poder insertarse, incluirse en la sociedad, pues, de una forma... sí. No, ya está. Y con esto acabo, perdonadme. Muchas gracias y disculpadme porque me he extendido demasiado. Cualquier duda, estoy súper dispuesta a quedarme luego por aquí y poder resolverla. Muchas gracias a todos y a todas por participar en las jornadas. Hola, espero que se me oiga. Antes no, se me ha cortado justo cuando estaba hablando. Entonces, bueno, gracias a Belén y a Tania, no las he podido presentar antes. Como habéis podido entender, son las representantes de CEAR, que hemos podido ver que hacéis una labor súper importante y sobre todo súper necesaria. Bueno, pido disculpas a las personas que participan como público porque hemos tenido los problemas del directo. De todas formas, los vídeos quedarán colgados en esta página del Facebook del Ayuntamiento y después se subirán a la página de YouTube del Ayuntamiento. Invito a las personas que están escuchando desde casa, que antes pues, no se me ha oído y de hecho no sé si lo he podido decir, que pueden poner preguntas, pueden abrir algún debate en el chat y luego si tenemos algún tiempito podemos trasladarlas. Modero entre vosotras las personas a quien dirijáis las preguntas. Y bueno, no me enrollaré tampoco. Le paso
a Marc el micro. Aviso de que no va a poner un vídeo que iba a poner para que lo sepa el informático que está al otro lado en su casa, manejándonos toda esta videoconferencia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, pues evidentemente agradecer a la organización de las jornadas la invitación a Open Arms, que en este sentido yo represento. Mi nombre es Mar, llevo 4 años siendo portavoz de la entidad y de profesión soy periodista. Intentaré hacerlo corto porque nos estamos alargando bastante y así a mí lo que me gusta sobre todo es el hecho de que las personas puedan preguntar y sobre todo abocar el discurso hacia donde, pues no sé, las dudas que puedan surgir ahora mismo, que en los tiempos últimos pues van cambiando, ¿no? Y van evolucionando. Nosotros en Open Arms somos una entidad que nació en 2005, justo ahora tiene 5 años, y somos una entidad de respuesta rápida a la emergencia, sobre todo en el mar. La fundamos un grupo de socorristas en Lesbos, en un momento en que la crisis migratoria o el auge migratorio que estaba llegando desde Turquía, sobre todo proveniendo de Siria, de la guerra de Siria, pero también de otros países de Oriente Medio, la verdad es que tenía una presión migratoria muy elevada. Estábamos hablando de miles de personas que intentaban llegar a Grecia, cruzando el Egeo, diariamente, y el problema de todo esto es que no había administraciones que realmente solventaran la ayuda al rescate, ¿no? La protección de la vida en el mar. Nosotros, como os he dicho, somos un grupo de socorristas y por eso nos configuramos única y exclusivamente para dar respuesta a la acción humanitaria o al proteger la vida en el mar. Con el tiempo hemos ido evolucionando, somos una ONG que solo tiene 5 años, pero hemos visto durante estos 5 años una evolución muy negativa a lo que es la protección de los derechos humanos en el mar y también una persecución muy potente en contra de la protección de la vida, ¿no? O sea, las entidades humanitarias, y esto mis compañeras lo podrán compartir, hemos visto que durante los últimos años, por parte de los países de la Unión Europea, lo que se ha hecho es derivar no tanto a la protección de estos derechos humanos que hoy celebramos la firma del convenio, sino que además lo que se ha hecho es perseguir cada vez más a la solidaridad y a las entidades que lo que están haciendo básicamente es seguir con estos tratados que todos los países han firmado, ¿no? En estos 5 años nuestra evolución ha sido que pasamos de Lesbos al Mediterráneo central. ¿Por qué fuimos al Mediterráneo central? Pues básicamente porque es la ruta más mortífera que existe hasta el momento y porque es una ruta en la que no hay ningún cuerpo de salvamento civil, como sí que lo hay, por ejemplo, en España, ¿no? En España tenemos salvamento marítimo, que es una entidad civil que depende del gobierno y que básicamente tiene la función de proteger la vida en el mar. En la ruta del Mediterráneo central no existe ninguna entidad de salvamento de estas características y por eso se tiene que solventar a través del trabajo de las acciones de las entidades no gubernamentales como Open Arms. Cuando empezamos a operar en el Mediterráneo central era el 2016 y en aquel momento había 13 barcos de distintas ONGs que estaban protegiendo el derecho de la vida de las personas que migran y que estaban sobre todo protegiendo el derecho marítimo internacional, que no es otro que el que te obliga a socorrer a cualquier persona que está en peligro. Pasamos de ser 13 barcos a ahora, en la actualidad, hay exclusivamente un solo barco, que es el Open Arms, que ahora mismo se encuentra aquí en Barcelona a punto de salir en nueva misión, pero los 13 barcos han desaparecido. ¿Y por qué? Pues básicamente porque las trabas administrativas burocráticas se han hecho cada vez más difíciles de solventar y lo que se ha conseguido es que como judicialmente no se permite o no se consigue paralizar un barco como este, porque básicamente lo único que hacemos es proteger el derecho de la vida del mar y defender los mismos convenios que todos los países de la Unión Europea han firmado, pues lo único que hacen es poner trabas administrativas. Pues nos piden, por ejemplo, muchísimas revisiones y muchísimos papeles que en el fondo lo que hacen es que estos barcos pues, no puedan seguir operando, ¿no? ¿Qué pasa? Que si no hay testimonios en el mar parece que no esté pasando absolutamente nada. Nosotros lo hemos visto. Cuando estamos en el mar, casualmente hay muchas embarcaciones que necesitan ser socorridas, pero cuando no estamos en el mar no salen noticias de lo que está pasando. Eso evidentemente sabemos que se debe a un vacío mediático porque realmente ya se interesa de que la información no fluya.
No es verdad que en esta última semana no haya habido ningún naufragio en la ruta del Mediterráneo central. Pero ¿qué pasa? Que como no se explica, como no hay ONGs no gubernamentales ahí que lo puedan comentar, es como si no estuviera pasando, ¿vale? Por eso reivindicamos el papel de las ONGs en medio del mar, no solo por lo que se hace, sino también porque se explica y como mínimo así tenemos testigos de lo que está pasando. Con los años, como os he comentado, pues hemos tenido bastantes problemáticas que se han ido agravando cuando han ido cambiando también los gobiernos en Europa. Por ejemplo, en 2018, cuando Salvini ganó las elecciones, Salvini se convirtió en el vicepresidente de Italia y también en el ministro de Interior. En ese momento fue cuando realmente las ONGs como la nuestra vimos que empezó una persecución directa contra la acción de protección de la vida en el mar, que ha culminado. Mañana mismo va a empezar, si no se aplaza, porque aún no está claro, es posible que aún se aplace, pero mañana mismo va a empezar un juicio en Palermo en contra de Salvini, en el que Open Arms se postula como acusación particular por los delitos de secuestro de personas por una misión que tuvo lugar en verano del año pasado, en el que nos tuviéramos retenidos más de 20 días a la deriva en alta mar con personas rescatadas, y también traspaso de influencias y prevaricación. Mañana tiene que empezar esta vista oral, como os decía, y veremos cómo evoluciona. Lo que hemos visto es que básicamente cada vez tenemos más trabas. ¿Por qué? Pues porque, como decían mis compañeros antes, estamos diferenciando lo que es un tipo de personas y otras, ¿no? Nosotros ya no entramos en las definiciones jurídicas, que evidentemente tienen mucho sentido y es muy importante, porque nosotros lo que hacemos es proteger la vida en el mar, y en el mar solo hay dos tipos de personas, o navegantes o náufragos. Entonces, una vez en tierra, entendemos que administrativamente las personas pueden tener una situación u otra, pero siempre será una situación administrativa, que será regular o irregular, pero como situación administrativa se tiene que tratar desde la administración. En el mar solo hay náufragos o navegantes. Por tanto, si nos encontramos con náufragos, lo que tenemos es que rescatarlos, no porque sea nuestra decisión o porque seamos mejor o peor personas, sino porque básicamente es lo que obliga la ley. El derecho marítimo internacional obliga a socorrer a las personas que están en peligro en medio del mar. Y si no lo haces, entonces es cuando estás cometiendo el delito de omisión de socorro. ¿Qué pasa? Que también hemos visto durante muchísimos años que, como os decía, este derecho es internacional, todos los barcos se deben a él, ¿no? Vosotros tenéis un caso en Alicante, que es el barco Nuestra Madre de Loreto, no sé si os acordáis, pero fue un pesquero que en 2018, justo era esa época porque era diciembre, se encontró con una embarcación que tenía náufragos a bordo y se vio obligado a rescatarlo, pero como os decía, no porque fueran buenas personas, que también, sino porque la ley les obliga a hacer algo así. No les dieron puerto y estuvieron más de 15 días a la deriva. ¿Qué significa eso por un barco mercante o por un barco pesquero o por un barco que tiene otra función en medio del mar? Pues básicamente muchísimos problemas. Y problemas al final termina siendo dinero. ¿Qué pasa? Las administraciones no facilitan que los barcos mercantes o pesqueros puedan proteger el derecho de la vida al mar, porque lo que interesan es que no hagan su deber, que es básicamente el de socorrer a las personas que están en peligro. Les pusieron muchísimas trabas y eso, pues evidentemente, para el capitán y la tripulación de Nuestra Madre de Loreto fue un problema importante, ¿no? ¿Qué se pretende con todo eso? Pues evidentemente disuadir a las embarcaciones que sigan con la ley y que hagan su deber, que básicamente es el de proteger la vida en el mar. Con el tiempo, como os decía, hemos ido evolucionando, hemos ido creciendo, hemos tenido el apoyo de muchísimas personas que nos permiten continuar con las misiones de proteger la vida en el mar, y también nos hemos ido adaptando a las nuevas condiciones, ¿no? Ahora mismo seguimos en el Mediterráneo central, pero también tenemos un proyecto que se llama Origen, que empezamos en Senegal, básicamente con la intención de transmitir la información de lo que es las rutas migratorias irregulares que existen en la actualidad y sobre todo también dar alternativas a la migración irregular reales. O sea, que todas las personas, evidentemente migrar es un derecho fundamental y no somos nadie para decir qué es lo que se tiene o no se tiene que hacer. Lo que para nosotros nos importa es que la decisión de migrar se tome en libertad.
¿Y cómo se hace eso? Pues básicamente lo que hacemos es mediante organizaciones locales que se dedican a los temas de migración, transmitirles toda la información o el know-how que nosotros hemos podido conseguir gracias a las personas rescatadas durante todo este tiempo, y que sean estas mismas personas las que luego expliquen cuál es la realidad del viaje, porque las personas que quieran viajar lo hagan conociendo exactamente cuál es la situación. Y además también tenemos colaboraciones con universidades para que haya alternativas reales a esta migración irregular y que funcione. Además de todo esto, potenciamos otros proyectos en escuelas, proyectos educativos, que se llaman Educación para la Libertad, y lo que hacemos básicamente es romper un poco con el ideario colectivo de lo que tenemos ahora mismo de lo que es la migración, y sobre todo ir a la base más básica, que es los derechos humanos. Nos hemos dado cuenta que ahora mismo tenemos una falta enorme de información, sobre todo en los más jóvenes en nuestro país, de explicar qué es básicamente los derechos humanos y por qué. Y por qué tenemos una Carta Universal de Derechos Humanos y por qué se tiene que defender esta Carta Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es crear una metodología para poder aportar toda esta información y que a las personas también les sirva para potenciar el espíritu crítico. La información está allí, pero qué casualidad que con los años, y vosotros, bueno, todas mis compañeras que participan en el resto de organizaciones, y también entiendo que las personas que estéis viendo esta conversación y que estéis sensibilizadas con el tema, os daréis cuenta de que en los últimos años es muy fácil encontrar discursos de odio, es muy fácil encontrar noticias falsas, y es muy fácil que se cree un ideario que no es real sobre realmente lo que supone la migración y si es un peligro o no es un peligro. Nosotros reivindicamos que la información real existe y es veraz. Lo que pasa es que se tiene que contrastar. Por eso lo más importante es que nadie del mundo se crea nada de lo que le digan, incluso ni lo que estoy diciendo yo ahora mismo, para que todo el mundo tenga las herramientas de poder contrastarlo y poder realmente crearse una opinión que sea una opinión digna y que sea una opinión con conocimiento de causa. Es súper importante, y ahora realmente, sinceramente, yo creo que estamos perdiendo la batalla en eso, y el hecho de perder la batalla en eso lo que nos lleva es a que estamos perdiendo la batalla en la defensa de los derechos humanos. Estamos deshumanizando a muchísimas personas por el hecho de tratarlos como diferentes, y las estamos deshumanizando porque realmente existen campañas políticas, administrativas y mediáticas que nos ayudan, ¿no?, a llegar a esta deshumanización. ¿Por qué? Pues porque nosotros ya tenemos los suficientes problemas como por encima tenernos que cargar con problemas de otras personas que encima son de otro país, tienen otro color de piel o vienen de una realidad muy distinta, ¿no? Por eso yo creo que es súper importante que todo el mundo sea capaz de contrastar absolutamente de todo, de no creerse nada y sobre todo de generarse un espíritu crítico para ser consciente de cuál es la realidad de la situación y cuál es la magnitud de la situación, y sobre todo ser responsables, ¿no? Porque en muchos casos también muchas de nosotras también participamos de lo que luego pues genera todas estas migraciones y que luego genera pues toda esta situación de vulneración sistémica de los derechos humanos. En estos proyectos estamos, y además empezamos ahora con proyectos de ayuda en el COVID. Nosotros, como os decía al principio, somos un grupo de socorristas, y como socorristas nos hemos dado cuenta con el tiempo que, no sé si es forzoso o no, somos rápidos en la respuesta a la emergencia. Eso ha hecho que durante el COVID pues nos dimos cuenta de que, como teníamos voluntarios y voluntarias dispuestas a hacer lo que hiciera falta, pues ponerlos a disposición de las administraciones y también de los hospitales, sobre todo para llegar allí donde tal vez los científicos no llegaban, o como mínimo poder echar un cable en lo que hiciera necesario. Es por eso que desde el 14 de marzo, que ya nos pusimos a disposición de quien lo necesitara, hemos hecho muchísimos PCR, sobre todo en Cataluña, pero también en Aragón, de colectivos distintos, porque hemos ido a muchísimas residencias de ancianos, hemos ido a colegios, hemos hecho textos masivos de cribajes organizados por élites en distintos puntos de la sociedad, pero también hemos estado al lado de manteros que se encontraban en situación muy vulnerable, por ejemplo, en las tierras de Lleida. También hemos hecho acompañamientos de personas vulnerables en la ciudad de Barcelona y en otros puntos, y ahora mismo estamos también yendo a muchísimos colegios que bueno, realmente es el foco, y también en muchísimas residencias y allí donde sea necesario. Básicamente, nosotros somos una entidad muy pequeña que lo que hacemos es poner el esfuerzo allí donde creemos que es necesario y además creemos que podemos. ¿Por qué? Pues porque las administraciones no lo hacen. Nuestra finalidad, como siempre decimos, es desaparecer
Open Arms no tendría que haber existido nunca en primera instancia y Open Arms no tendría que seguir existiendo nunca. ¿Pero por qué lo hacemos? Pues básicamente porque podemos, porque tenemos el apoyo de muchas personas que creen en el proyecto y sobre todo porque es muy necesario. El día que deje de ser necesario, nosotros también dejaremos de existir. Creo que ya llevo mis 20 minutos. Lo voy a dejar aquí. Yo tenía un vídeo preparado que es de un momento en el 2018 cuando empezamos a notar la hostilidad por parte de los gobiernos europeos. En ese momento ya vimos de primera mano que estábamos diferenciando muchísimo tipos de personas. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos en una situación muy complicada con más de 500 personas a bordo de nuestro barco que no está preparado para aguantar a tanta gente y no tuvimos nada de ayuda por parte de las autoridades. En ese momento vimos que si en vez de llevar un barco repleto de personas negras subsaharianas hubiéramos llevado un barco repleto de noruegos o europeos o españoles, seguramente esta situación nunca se hubiera dado, ¿no? Entonces, desde allí ya empezó nuestra lucha y sigue hasta el día de hoy. Este vídeo supongo que lo podréis, no sé si lo colgaréis en Facebook, Brajes, y ya lo podéis ver, y si no, en nuestro canal de YouTube tenéis toda la información, otros vídeos también de qué es lo que pasa en el mar, porque tenemos que compartirlo, nos vemos evidentemente en la obligación de explicar qué es lo que está pasando diariamente allí y también me quedaré un ratito por si tenéis alguna pregunta en relación a nuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias, Mar. Sí, podemos pasar a todas las personas participantes, por lo menos a las que se inscribieron a través de la página web, que ahora la pondré en comentarios por si alguna persona está viendo el directo que no ha sido a través de las inscripciones. Les podremos hacer llegar el vídeo, así como también un documento que nos compartirá María, que hablará ahora de Cruz Roja. Bueno, de la delegación que tienen en El Salvador. Muchas gracias y le doy paso. Vale, hola. Voy a compartir pantalla un momentito. Perdón, a ver si lo logro. Esperad. Compartir pantalla. A ver, si alguien me puede decir, por favor, si realmente se está viendo. No. Ay, cachis. Un momento, Compartir pantalla. ¿Por qué no puedo? No entiendo por qué no puedo. Ahora, un momento, ya casi comenzar a compartir. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vale, venga, va. Pues voy en... Ajá. Vale, pues venga, va. Voy. Bueno, pues primero, buenas tardes a todas. Yo soy María y me estoy conectando desde El Salvador, como bien ya se ha dicho. Entonces, bueno, en primer lugar quería agradecer, pues eso, la participación de todas en este espacio y también agradecer pues, al Ayuntamiento de Javia por haber invitado a Cruz Roja Española. Bueno, yo creo que sobre lo que os voy a hablar, pues es posible que se escape un poco de lo que normalmente es el foco de estas, el foco habitual de estas jornadas, pero bueno, entiendo que normalmente están más vinculadas a las migraciones en el Mediterráneo, pero sin embargo, pues me parece que es muy acertado, ¿no? Y que es una buena opción, pues que se puedan compartir otras realidades sobre la movilidad humana y la migración en el mundo. Yo, bueno, voy a hablaros de un contexto muy específico, que es el contexto de Centroamérica y de México. Es decir, mi idea es hablar un poco de las migraciones y los derechos humanos en el circuito de Centro-Norteamérica. No sé si ya se está viendo la presentación, ¿vale? Entonces, esto es para, como os pongo un mapita, porque me gustaría que nos situemos, ¿vale? Yo estoy aquí en El Salvador, no sé si se puede ver que lo estoy marcando con un pequeño, con el ratón, y trabajamos, pues, lo que es en el Triángulo Norte de Centroamérica y en México, ¿vale? Es decir, el Triángulo Norte de Centroamérica es El Salvador, Honduras, Guatemala y México, ¿vale? México, que parece un continente. Y luego ya veis aquí arriba que está Estados Unidos. Para empezar, lo que me gustaría es un poco, pues eso, hablar del contexto, qué es lo que está pasando con las migraciones en esta región. También quiero decir que bueno, igual que decía Mar, ¿no?
que al final un poco lo que cuento es en base a mi experiencia de trabajo con Cruz Roja Española y bueno, que al final no hay ninguna verdad absoluta. Efectivamente, no os creáis nada, sino que yo creo que al final esto es una aproximación, es lo que decía, es mi mirada y creo que hay muchas maneras de interpretar pues una realidad, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues para empezar, lo que me gustaría comentar es que América Central, ¿no? y México en general pues han constituido históricamente pues un espacio regional que ha estado muy marcado por las migraciones, ¿no? Por la movilidad humana. Y la verdad es que sí que me gustaría comentar un poco cuáles son las dinámicas migratorias de esta región o cuáles han sido las últimas décadas y un poco cuáles son los factores que impulsan principalmente a la migración, ¿no? Esta es una región, sobre todo, que los conflictos armados pues han hecho que mucha gente tuviese que huir de sus hogares. Esto fue sobre todo en la década de los 80 y parte de los 90. Estamos hablando a lo mejor de como 3 millones de personas que han tenido que huir de sus países. ¿Y a dónde se fueron? Bueno, pues se fueron a Europa, a países como España, Italia, Holanda. Por supuesto, se fueron a Estados Unidos y también pues, a otros países de lo que sería el sur global. Bueno, para entonces, para esa época, la gente se movía y ya existían programas de recepción de personas migrantes y se concedía pues, un número relativamente elevado de solicitudes de asilo. Por otro lado, estaría otro factor importantísimo, que es el cambio climático, ¿vale? El cambio climático al final es algo a lo que no le podemos poner ningún tipo de fecha, no le podemos poner, pero todos y todas sabemos que últimamente pues, se está provocando, tiene un gran impacto, ¿vale? Y ese impacto se ha ido acentuando en los últimos tiempos. Si volvemos un poco, por ejemplo, al mapa, aquí podemos ver que en la región centroamericana pues existe lo que se llama el corredor seco, que es un corredor, es una parte, inicia en el sur de México y va bajando por la costa del Pacífico hasta Costa Rica, ¿no? Y afecta sobre todo a los países del C4, es decir, a Guatemala, a Honduras, a El Salvador y a Nicaragua, ¿no? Y es una zona en la que hay una sequía brutal. De hecho, en el año 2015 esa sequía se acentuó muchísimo y esto al final lo que hizo es que no hubiese un periodo de recuperación. Es cierto que hubo años mejores o peores, pero no hubo una recuperación y esto ha hecho que mucha gente pues, se haya movido. Por otro lado, también está el tema de las catástrofes naturales. Como sabéis, bueno, esta es una zona, una región que está muy afectada por terremotos y por huracanes y bueno, en el año 1998 el Mitch pues como que lo devastó todo. De hecho, bueno, es muy curioso, ¿no? En el caso de Honduras, por ejemplo, como 1,5 millones de personas tuvieron que desplazarse internamente por el impacto, ¿no? Que tuvo ese huracán. Y ya, por ejemplo, no sé si lo habréis visto en las noticias, pues que últimamente, ¿no? En noviembre, en menos de 15 días, hubo 2 grandes tormentas, que fueron la ETA e IOTA, los nombres, y que han tenido un gran impacto sobre todo, bueno, además en el Caribe, ¿no? Pero sobre todo en Honduras y en Guatemala. De hecho, se ha hecho un recuento un poco de cómo han afectado estas tormentas y hablamos de 11 millones de personas afectadas. Esto lo que hace es que además, va a provocar que se produzcan pues, movimientos migratorios masivos en los próximos meses. De hecho, yo hoy me he levantado con una noticia de que de Honduras salió una caravana de aproximadamente 500 personas que empezaron a caminar para llegar a Estados Unidos. Imaginaos lo que es salir desde aquí, desde Honduras, y empezar a caminar para llegar hasta allá, ¿verdad? Tela. Bueno, entonces, por otro lado, hay otro factor que es la violencia generalizada, ¿no? Y la violencia generalizada, ¿esto qué es? Pues la violencia en esta región, pues la violencia social siempre ha existido, y se mantiene en la actualidad y debido a la violencia pues miles de personas han tenido que también dejar sus hogares, porque esto es una región en la que sobre todo en El Salvador y Honduras pues como decía también Belén, pues al final las maras y las maras o pandillas pues campan a sus anchas, ¿no? Y luego además es también una región en la que los cárteles del narcotráfico
pues cada vez tienen una mayor presencia. Entonces, bueno, ¿esto en qué se traduce? Pues se traduce que en el día a día de las personas que viven en estos países haya amenazas, haya extorsión, haya violaciones sexuales, que haya reclutamiento forzado de niños para que entren en las pandillas, hay homicidios, hay feminicidios, bueno, y un largo etcétera, ¿no? Y luego a esto pues habría que sumar algo que es fundamental y que yo creo que no se puede dejar de decir, que es el abuso de poder por parte del propio Estado, ¿vale? Es decir, continuamente hay detenciones arbitrarias de personas y sobre todo que podemos hablar incluso de ejecuciones extrajudiciales, ¿verdad?, que por parte de los agentes del Estado, es decir, son esa propia policía o los propios militares quienes están matando a la población. Entonces, esto al final, ¿qué nos está diciendo? Pues que hay una debilidad brutal por parte de las instituciones y que además la propia población que sufre esa violencia no confía en esas instituciones, por lo tanto, muchas veces no se denuncia que han sufrido esa violencia. ¿Por qué? Por miedo a las represalias. Bueno, y luego, además de esta violencia, pues hay un otro factor, que son los factores económicos y sociales. En realidad, claro, no podemos separar todos estos factores. Bueno, quizás un poco el conflicto armado, ¿no? Pero al final todos los factores de los que estamos hablando están como interconectados. A nivel económico y social, bueno, pues está claro que se ha evidenciado que para un importante número de población centroamericana, al final, la migración es la única estrategia que tienen para sobrevivir, ¿no? Porque hablamos de sociedades en las que al final, pues, las economías están en permanente crisis. Hablamos de que además, bueno, pues los mercados laborales están deprimidos, los sistemas de salud y de educación son muy deficitarios, etcétera, 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 ¿no? Cosas que, bueno, en general, pues ya sabemos. Entonces, un poco en base a todo lo que acabo de mencionar, esto hace que al final la región pues, sea considerada también pues, como uno de los corredores migratorios más importantes del mundo en la actualidad, ¿no? Y la verdad es que esto no es un fenómeno estático, sino que cada vez pues, se van dando cambios. Se dan cambios en la composición de las migraciones, se dan cambios en las rutas migratorias, se dan cambios también en las motivaciones que tienen las personas para poder, para migrar, ¿no? Entonces, algo a destacar es que, por ejemplo, cada vez hay pues, más mujeres migrantes cada vez hay más mujeres que migran solas o que migran con sus hijos, y cada vez también hay más niños, niñas y adolescentes que también migran y además que migran solos, ¿vale? Desde 2014 el número de niños y niñas y adolescentes que migran solos ha aumentado pues muchísimo. Quienes requieren pues, también pues, un acompañamiento pues, bastante especial. También se ha dado mucho el tema de separación de las familias, ¿no? Durante la administración de Trump es cierto que bueno, se ha separado mucho las familias y a los niños se les ha metido en centros de detención migratoria y hay muchos y muchas que todavía están a la espera de saber qué va a pasar con sus vidas. Y luego también decir que en esta región pues, también se ha multiplicado pues, el número de personas que migran, ya sea dentro de la región o fuera, incluso en busca de protección internacional, ¿vale? Claro, aquí es curioso, ¿no? Porque la protección internacional la otorgan los estados, de alguna manera. Se les concede a personas o a grupos que huyen de un sitio determinado y que no pueden volver a su país, ¿vale? Entonces, claro, si vuelven a su país, si alguien los lleva de nuevo a su país, esto vulneraría el principio de no devolución. Claro, ¿y qué es el principio de no devolución? O sea, el principio de no devolución lo que dice es que los estados no pueden extraditar, no pueden deportar, no pueden devolver a alguien a un país realmente donde su vida o su esto en este contexto centroamericano es brutal, porque durante el año 2019 y 2020 Estados Unidos ha firmado unos acuerdos con los países de Centroamérica, es decir, con Guatemala, Salvador, etcétera, que son los acuerdos de cooperación en materia de asilo o acuerdos también llamados de un tercer país seguro, que realmente están, que no tienen ningún sentido, ¿vale? Ahora mismo, como se ha cambiado de administración en Estados Unidos, pues la cosa está como en el aire, no se sabe muy bien si se va a continuar con estos acuerdos o no. Pero estos acuerdos, ¿qué suponen? Es decir, para daros un ejemplo, es decir, este acuerdo dice que si yo, por ejemplo, soy una mujer salvadoreña
que he sido amenazada por las pandillas. He sido amenazada, han matado a mi familia y yo de repente decido irme a migrar a Estados Unidos. Empiezo a hacer mi ruta, me voy, llego a Estados Unidos y cuando llego allí, Estados Unidos a mí me dice, no, lo siento, yo no te puedo dar la oportunidad de solicitar asilo. ¿Por qué? Porque hemos firmado un acuerdo en el que claramente yo no te voy a recibir aquí en este país y te voy a devolver a un tercer país seguro, que no es el tuyo, pero es un tercero. Y claro, de repente me dicen, bueno, tú eres salvadoreña, pero te vamos a llevar ahora a Guatemala. Entonces yo me deportan a Guatemala y en Guatemala al final me encuentro con unas condiciones de vida que son prácticamente similares a las que tenía en El Salvador y en las que la seguridad no existe para mí. Por tanto, ¿qué sentido tienen estos acuerdos, ¿no? Es algo muy contradictorio y algo que ha generado pues muchas tensiones en esta región, ¿no? En fin, como decía, a día de hoy estos acuerdos pues no se sabe muy bien qué va a pasar con ellos, pero esperemos que al final pues desaparezcan, vamos, que se inhabiliten. Entonces, por otro lado, también decir que en esta región pues, ha crecido mucho el tránsito de personas extrarregionales, es decir, gente que viene de fuera de la región, gente del Caribe, mucha gente de Cuba, de Haití, o por ejemplo gente que viene de Asia, Nepal, Sri Lanka, o también de África incluso. Imaginaos, ¿no?, la ruta desde África para llegar hasta acá. Luego, por otro lado, pues también han variado mucho los escenarios en los que se produce la propia ruta migratoria, y es que en la actualidad hay muchos más riesgos que antes durante la ruta migratoria, si lo comparamos con años anteriores, y hay dos factores clave a los que se asocian esos riesgos, porque el primero es que no existe información, ¿vale? Hay mucha desinformación sobre lo que supone la ruta migratoria realmente, ¿no? Y cuál es también qué riesgos se pueden encontrar las personas y cuál es el impacto que puede tener esa ruta en ellas, ya sean físicos, psicológicos, etcétera. Y luego, por otro lado, está el tema del uso de vías migratorias irregulares, lo cual está como muy ligado en muchos casos al tráfico ilícito de personas. Entonces, en esta ruta migratoria, ¿qué pasa, no? Desde que salen desde El Salvador, Honduras, etcétera, y empiezan a caminar hacia arriba, pues las personas al final se encuentran hay secuestros extorsivos, hay explotación laboral, e incluso en condiciones como de semiesclavitud, hay trata de personas, hay violencia sexual, violencia contra las mujeres, incluyendo el feminicidio, claramente, violencia contra personas del colectivo LGTBI, violencia contra personas que tienen VIH, etcétera, ¿no? Y todo esto como, por citar algunas cosas, ¿no? Algunos riesgos y alguna vulneración de sus derechos. Entonces, mencionar también que los grupos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad al final son siempre las mujeres, los niños, niñas y adolescentes y las personas del colectivo LGBTI, que en realidad, sobre todo en El Salvador, en este último año y en el 2019, pues ha habido muchísimos crímenes de odio hacia estas personas. Y a todo esto le sumamos la pandemia, ¿no? La pandemia, el COVID-19, que primero pues, ha tenido un impacto muy fuerte en el proyecto migratorio de las personas, eso en primer lugar, y en segundo lugar que ha aumentado muchísimo la estigmatización, ¿no? La discriminación y la xenofobia. Por poneros un ejemplo, en Honduras, en una zona fronteriza del norte donde estamos trabajando, estaban intentando entrar algunas personas durante este año y la propia comunidad ha creado pues como barreras humanas de personas para no dejarles entrar, por miedo a que se contagien sus comunidades. Entonces, hay situaciones como bastante fuertes, ¿no? En ese sentido, también desde el programa que yo estoy coordinando a nivel regional, pues también hemos trabajado un poco todo el tema de campañas de sensibilización, ¿no? Y de lo que supone esta discriminación. Entonces, sí que durante el COVID podemos decir que disminuyó muchísimo la movilidad humana, ¿vale? En general, en la región, pero es cierto también que esto se debió a las restricciones que han puesto los gobiernos, ¿vale? Y, por ejemplo, en junio-agosto ya podríamos decir que los datos, que las cifras subieron bastante, las entradas en los países, y esto se debió, por eso, a que se levantaron las restricciones. Esto según datos oficiales. A mí me parece importante también decir que esto es una realidad, pero no se está contando que las personas siguen migrando y siguen migrando por vías irregulares que son muy, muy, muy peligrosas,
¿vale? A que se cruzan por zonas que son los llamados puntos ciegos, en realidad que al final, bueno, pues ponen en peligro la vida de las personas por varias razones, o sea, por toda la violencia de la que hablamos, porque son zonas donde operan los cárteles y porque además, bueno, físicamente, ¿no? A nivel geográfico, o sea, hay que cruzar ríos, cruzar desiertos, como es la parte de Sonora en México, etcétera, en la que, bueno, realmente mucha gente se queda por el camino y esa es una realidad. Pero bueno, eso es lo que nos sale, ¿no? Es lo que no se dice. Entonces, también es importante mencionar, y esto me parece clave, es que los estados centroamericanos realmente tienen un compromiso, han firmado compromisos frente a la comunidad internacional en materia de migración, pero al final luego es todo, pues, por decirlo de alguna manera, pues un poco una farsa, ¿no? Porque al final las políticas públicas de migración que tienen, pues tienen un enfoque profundamente restrictivo, punitivo, diría yo incluso, y el cual se justifican centrándose en que es necesario salvaguardar la seguridad nacional, ¿no? O sea, entienden la migración como una amenaza para estos estados, con lo cual, bueno, eso es vergonzoso y bueno, lo que hacen además estos estados centroamericanos, viviendo la realidad que viven, no dejan al final de replicar como los mismos modelos de políticas migratorias que se están llevando a cabo en países de destino, como puede ser Estados Unidos o como pueden ser muchos países europeos, que ya las compañeras, bueno, de alguna manera ya han hablado de eso. Entonces, aquí, bueno, no sé, esta presentación, si tal, pues nos la pueden pasar después. Aquí hablaba un poco de hacer una actualización un poco sobre la crisis de protección que hay actualmente en la región. Al final son datos, no me voy a parar mucho porque bueno, no hay mucho tiempo. Y entonces sí que me gustaría ya centrarme más, después de hablar de este contexto, ¿no? Para que sepáis un poco dónde estamos y bueno, qué es lo que estamos viviendo aquí, pues en qué consiste nuestro trabajo como Cruz Roja Española, ¿no? Lo que estamos haciendo, este programa, como decía, es un programa de migración y desplazamiento forzado interno. A mí me parece súper importante diferenciar la migración y el desplazamiento forzado interno. El desplazamiento forzado interno es algo, entra en la categoría de migración, ¿vale? Pero para mí es súper importante porque en esta región el desplazamiento forzado interno, es decir, el desplazamiento que se da de personas que tienen que huir de sus hogares o sea, dentro de un mismo país a causa de la violencia, o sea, los casos son elevadísimos. Y esto es una realidad muy, muy, muy dura y por eso me parece importante visibilizarla, que es un fenómeno que sucede dentro de la migración, especialmente en esta región. Entonces, bueno, nosotros como Cruz Roja, nuestro enfoque es de derechos humanos, es un enfoque de protección. No incentivamos la migración, no la desincentivamos, sino lo que creemos es que migrar es un derecho que debe ser respetado y que las personas tienen un derecho a migrar y a quedarse en un país, ¿vale?, en condiciones seguras y desarrollarse en su pleno potencial, sea donde sea. Entonces, trabajamos con personas en tránsito, como puede ser, por ejemplo, en Guatemala o en México. Trabajamos con personas en origen, como puede ser en El Salvador y Honduras, fundamentalmente, que son personas que sobre todo sufren desplazamiento en estos dos países. Y luego trabajamos también con personas que son familiares de personas desaparecidas durante la ruta. Este es un tema súper delicado también y quedaría para una ponencia aparte, yo creo. Y bueno, eso en general. Luego también trabajamos eso, como decía, con personas desplazadas internamente. Y ya, vale. Entonces, nuestro programa sobre todo tiene como 3 puntos, ¿no? O sea, como 3 aspectos clave. Primero, brindamos servicios de atención y protección a la población migrante y desplazada. ¿Esto qué significa? Que brindamos atención médica, atención psicológica, que como decía la compañera Tania, que habló mucho de la parte de la atención psicológica, ¿no?, el apoyo psicosocial, pues bueno, nosotros ahí en esta región trabajamos mucho en eso y me parece que es un componente fundamental. Durante la ruta pues ofrecemos agua, alimentación, a veces kits de higiene, a veces albergue. Por ejemplo, también intentamos que las personas que llevan mucho tiempo sin hablar con sus familias y que realmente pues seguramente no tienen la posibilidad de hablar con ellos porque no tienen dinero, porque no tienen teléfono, etcétera. Intentamos hacer como un restablecimiento de contacto con las familias. También tenemos algunos puntos donde pueden cargar teléfonos y demás para poder comunicarse. Y luego, sobre todo, lo que decíamos, ¿no? O sea, que lo importante que es la información. También damos información con mensajes de autocuidado, cómo pueden cuidarse durante la ruta migratoria y qué riesgos existen, ¿no?, en la misma. Tal y como dijeron otras compañeras, pues aquí es fundamental para que esto todo salga bien, pues articularse
con otras organizaciones que están trabajando en lo mismo, organizaciones de base comunitaria, o sea, la propia gente que vive en las comunidades, con comunidades de acogida, organizaciones de sociedad civil que hacen un trabajo similar o complementario al nuestro, y también con las instituciones públicas, ¿no?, que trabajan en materia de migración, a las cuales pues, nos vamos derivando los casos, o a veces en algunos casos creamos protocolos de atención, vemos cuál es la mejor manera de coordinarnos, etcétera. También tenemos un componente que tiene que ver con con la gestión de la información y del conocimiento, ¿no?, en materia de movilidad humana. Tenemos un registro de atenciones y casos, estamos desarrollando un sistema que nos gustaría que fuese a nivel regional para poder ir registrando todas las atenciones que vamos dando. Vamos a iniciar con nuevas investigaciones, estudios, informes, etcétera, para hacer un poco de incidencia entre las instituciones públicas, ¿no?, y entre los estados, y no solo en cada país, sino a nivel regional. O sea, si no hay evidencia, no hay incidencia. Entonces es necesario que haya evidencia, es necesario que haya documentos y datos objetivos encima de la mesa para poder tomar decisiones, ¿vale? Entonces, en este sentido, a veces no lo hacemos directamente porque nosotros, bueno, tenemos como un perfil diferente, ¿no?, por ser el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, pero es verdad que tratamos de fortalecer a actores de la sociedad civil a nivel nacional y regional para que hagan esa incidencia y realmente sí que hagan un seguimiento de los marcos normativos y cómo se están implementando a día de hoy, porque realmente una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y luego tenemos un componente que es el de atención psicosocial y restablecimiento de medios de vida, y lo trabajamos sobre todo con población retornada. Es verdad que durante este año pues aumentaron muchísimo las deportaciones desde Estados Unidos. Entonces, la población retornada está en una situación pues muy complicada, porque es volver a un sitio es volver a tu país, es volver a ese lugar donde te acaban de amenazar, donde sabes que te pueden matar. Y entonces, estamos trabajando el tema del reasentamiento, trabajando mucho toda la parte de apoyo psicosocial y luego ver la posibilidad de dar formaciones y crear como itinerarios sociolaborales personalizados, ¿no?, para fomentar toda la parte de la empleabilidad, ¿no? Bueno, más o menos. Eso es en general. No me quiero enrollar muchísimo. Para mí, es decir, estamos en una situación en Centroamérica, sinceramente, en la que creo que esto todo va a explotar muy pronto. En los próximos meses se esperan movimientos migratorios masivos y, sinceramente, las consecuencias por ahora las desconocemos. Y creo que hay muchas expectativas entre los actores en general sobre la nueva política migratoria de Biden. Sin embargo, a día de hoy no podemos sacar ninguna conclusión al respecto, ¿vale? Los retos, pues al final no sé, yo creo que todo esto es creo que hacemos una buena labor y como mucha gente que está trabajando por aquí, pero creo que en realidad habría que abordar las causas estructurales de todos los problemas que hemos identificado ya antes, ¿no? Que hay que invertir muchísimo en educación, que hay que invertir mucho en construcción de paz, en justicia social, y creo que las políticas migratorias integrales de alguna manera los estados tendrían que aplicar otro tipo de políticas migratorias y que garanticen realmente el cumplimiento de los derechos humanos, cosa que no se está haciendo. Así que, yo lo único que puedo decir es que creo que todos seguimos en la lucha y creo que también para esas políticas, ¿vale? También se debería de escuchar bien a las personas migrantes, ¿vale? Que contemos con ellas, porque las personas migrantes son sujetos políticos activos y no tenemos por qué pensar por ellos ni por ellas. Y al final es verdad, esta gente se está moviendo y sobrevivir es lo que le está preocupando en este momento. Por lo tanto, creo que los gobiernos deberían tener eso en cuenta, ¿vale? Y creo que, más o menos eso es todo. Ahora traía un mini vídeo como ilustrativo que hemos hecho, como para sensibilizar, no sé si da tiempo para ponerlo, dura como 3 minutos, no me acuerdo, 3 minutos o algo así, y si se puede poner bien, si no, pues no pasa nada y que os lo envíen posteriormente. Y vale, pues dale, y nada, acabemos con el vídeo. Hola, soy Samuel. Mi hermanita Erika y yo decidimos viajar a otro país, buscando mejores oportunidades para nosotros y poder enviarle dinero a mi abuelita que está muy enferma. Desde hace 2 años vivíamos únicamente con ella, porque mi mamá tuvo que huir de la comunidad por amenazas. No hemos sabido de mi mamá desde entonces. Mi abuelita nos cuidaba bien, pero le quedaba muy difícil la parte económica. En el camino, una persona nos llevaba a Erika y a mí y a como 20 personas más. Nos dijo que debíamos esperar en un camión.
que alguien de su confianza llegaría por nosotros. Pero nunca llegaron. Los que llegaron fueron otras personas y se llevaron a todas las niñas y mujeres que estaban con nosotros. Ahora estoy solo. Me han dicho que me regresarán a mi país, pero estoy muy preocupado por mi hermanita. En algunas ocasiones, la violencia se convierte en una de las causas de la migración forzada. La migración de menores no acompañados trae consigo grandes riesgos, como el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y la violencia, incluyendo la violencia sexual. Las rutas migratorias irregulares, los procesos de detención y retorno, causan grandes afectaciones psicológicas y emocionales en los menores. Si eres parte de una organización, recuerda apoyar a las comunidades de origen a conocer los riesgos que trae consigo la migración forzada e irregular, así como a conocer y comprender sus derechos. Había preguntado para CEAR qué papel piensan que tienen las políticas municipales en pueblos como Javia, como modelos turísticos. Se sigue sin oír muy bien. ¿Oye? Vale. Ahora bien, vale. Vale, de acuerdo. Sí, vale, respondo, ¿no? Vale. Bueno, lo que estaba comentando era que es cierto que está como muy focalizado ahora mismo la atención de las personas solicitantes de protección internacional a nivel estatal, pero es cierto que hay una obligación también por parte de las comunidades autónomas y los municipios y a nivel local para la inclusión de estas personas. O sea, al final la inclusión queda en el pueblo, queda en la localidad, con lo cual las políticas que se gestionen a nivel local son fundamentales para conseguir la inclusión real de las personas migrantes. O sea, las personas ahora mismo cuando son solicitantes de protección internacional y están en un programa, están como metidas en el programa, y es verdad que el apoyo es como muy del programa, pero para que una vez que la persona finalice ese programa de protección internacional, donde se va a quedar residiendo es en el municipio y donde tiene que recibir atenciones en el municipio, como cualquier ciudadano o ciudadana más del municipio. Al final es una persona ciudadana con los mismos derechos que cualquier persona que resida en el municipio, con lo cual las políticas locales que se hagan son fundamentales para una inclusión real de estas personas. ¿Qué se puede hacer? Se pueden hacer muchísimas cosas. Nosotras sí que en San Juan, que es un pueblito también pequeño donde estamos, intentamos trabajar a nivel local y nos reunimos con las diferentes concejalías también que hay para conseguir pues, llegar a acuerdos, llegar a convenios para que las personas puedan participar de forma activa también en la comunidad en la que residen. Entonces, me parece que el impacto de las políticas locales es súper importante para la inclusión real de las personas migrantes que residen en esa localidad. No sé si Belén quieres añadir así algo más. No, en realidad estaba comentando. Sí. Por lo visto, si salimos una y no salimos todas en la pantalla, de cara al directo que está viendo la gente, no hay ningún problema. Entonces, voy dando paso. Belén va a hablar. Belén quería añadir algo a lo que estaba comentando Tania. Un segundo. Sí, bueno, puntualizar un poco porque creo que en la pregunta que ha hecho la persona que la haya podido formular hablaba en concreto de una localidad que se dedica fundamentalmente al turismo. Entonces, bueno, comentar a ese respecto, pues que nosotros, por ejemplo, la población que atendemos en el programa en la segunda fase de inclusión, cuando ya están en la búsqueda de trabajo, se está haciendo mucho hincapié en que las personas, aunque vengan con una formación que muchas veces es muy difícil que puedan homologar porque tardan mucho tiempo, pues las personas tienen que insertarse laboralmente en el lugar de acogida y uno de los puestos que más se suele trabajar y formar es en la hostelería, con lo cual muchas de las personas que vienen al programa son personas que se forman, que están preparadas y que además hablan idiomas, con lo cual
en ese aspecto, lo que es la inclusión en una localidad que trabaja fundamentalmente con el turismo, vamos, yo pienso que podrían ser perfiles idóneos y adecuados para insertarse laboralmente allí. De acuerdo. Voy a pasar una pregunta a Mar, que sé que tiene que marchar en unos poquitos minutos. Habías comentado que la mayoría de personas no tienen información sobre la ruta migratoria. ¿Qué ocurre en el Mediterráneo según tu experiencia en Open Arms? Sí, mira, básicamente nosotros cuando empezamos a operar en el Mediterráneo Central, en 2016, conseguimos un barco que era el Golf Azzurro, que era mucho más grande de lo que nosotros estábamos acostumbrados a operar previamente, ¿no? Estamos hablando de que el mar Egeo tiene 10 kilómetros de separación entre dos países, y Lesbos, que es donde operábamos nosotros, y en cambio la ruta del Mediterráneo Central son 350 kilómetros. O sea, evidentemente las horas de navegación son muchísimo más largas, y el peligro obviamente pues también, ¿no? Entonces en ese momento empezamos a compartir personas rescatadas. Como os decía, nosotros venimos del mundo del socorrismo, por tanto nuestro trabajo es básicamente proteger la vida de aquella persona en ese momento y llevarla a puerto seguro, que si está a pocos minutos, evidentemente se hará muy rápido. Que se rebota el sonido, disculpa. Un segundo, a ver si se puede corregir. Rebota, se oye como con eco de lo que está diciendo. Ah. De acuerdo. Vale. Creo que Mar tenía que marchar. Si quieres, dejamos la pregunta y cerramos ahí. Está bien. Bueno, estábamos comentando con Mar que había, como nos comentabais algunas personas del público, que se estaba escuchando muchísimo eco, y Mar nos había comentado que tenía poquitos minutos, entonces te dejamos ir. Muchas gracias por participar. Si alguna persona del público quiere dirigir alguna pregunta, yo se la puedo hacer llegar si la escribís en el chat o si la escribís en el correo electrónico. Muchas gracias, Mar. Muy bien, pues muchas gracias. Chao. Y bueno, había una pregunta del público, de la gente que hay al otro lado de la pantalla, que, bueno, traduzco del valenciano, que, bueno, primero querían dar las gracias por el trabajo que hacíais por los derechos humanos, y querían saber si en Europa se está acogiendo a personas en el día de hoy o si simplemente se les condena en campos de refugiados, y qué papel juega Turquía en esto. Es una pregunta un poco amplia. Si queréis, cómo está dirigido, entiendo más a la parte mediterránea, hablando de Europa y de Turquía. Si queréis contestar, Belén o Tania. Ay, disculpa, vale. Iba a contestar Belén. Perdona, que tenía el micrófono apagado. Iba a contestar Belén, ¿vale? Sí. Vale. Bueno, pues a ver, yo siento no disponer actualmente de los datos de las personas que están siendo reubicadas desde los campamentos a otras zonas de protección, pues, por ejemplo, Alemania, Inglaterra, España o Italia, pero yo diría que estos procesos están siendo muy lentos. La gente lleva años esperando a ser reubicados en los campamentos de Grecia. Y precisamente por lo que os comentaba antes de la externalización de las fronteras, es decir, ahora hay pactos con los países fronterizos a las zonas en conflictos para que sean ellos los que contengan a los flujos migratorios. Por eso están llegando menos, aunque siguen llegando. Entonces, ¿qué papel juega Turquía en todo esto? Pues el papel que está jugando con el resto de Europa, es decir, ellos son los primeros que bloquean las salidas de las personas hacia Europa, pues por los pactos, como os comentaba, que hay con la Unión Europea y a cambio, por supuesto, de financiación. Pero exactamente
Yo supongo que sí, que habrá personas que están siendo reubicadas en otros países, pero no te podría decir la cifra de personas que están siendo trasladadas. No sé si, Tania, a lo mejor tú tienes algún otro dato. No, más o menos lo que ha dicho Belén, o sea, es cierto que de cifras no cuento. Bueno, y para cerrar, como estamos teniendo un poquito de problemas técnicos a la hora de dialogar conjuntamente todas y que sea un poco más fluido, tengo una pregunta para María y después, si queréis, cerramos, que también sé que María tiene una reunión en principio. ¿Cómo crees que es importante la sensibilización de la ciudadanía respecto a todo este tema que estamos tratando, que has comentado, el tema de de generar conciencia y de sensibilizar? Ya, ¿puedo hablar? Vale, pues sí, la verdad es que es muy importante, efectivamente, porque realmente, sobre todo este año, nos ha demostrado que hubo como muchos comportamientos entre las poblaciones de acogida, ¿no? O las poblaciones incluso por las que pasa la población en tránsito, en la que ha habido un rechazo brutal hacia la población migrante. Y esto se debió sobre todo al COVID. Es verdad que un poco antes de que llegase el COVID la situación era un poco diferente. Incluso hemos visto pues, comunidades que dan muchísimo apoyo a personas que están en tránsito y que tienen algunas necesidades. Pues gente que cocina para darles algo de comer, gente que si tiene ropa pues se las da también, porque hay mucha gente que a veces pues eso, no lleva ni una muda, no lleva nada. O sea, al final... Bueno, ha habido de todo, pero desde que ha sucedido lo del COVID, pues se ha vuelto cada vez más importante sensibilizar y dar a conocer que realmente las personas migrantes son personas como cualquier otra y que no necesariamente tienen que, o sea, no por el hecho de que pasen por allí están contagiadas, ni muchísimo menos. En ese sentido, a partir de este año vamos a trabajar bastante duro a nivel de sensibilización. Y vamos a intentar también ver un poco, ¿no?, cuáles son los mejores canales para sensibilizar a la población y dar a conocer cuáles son los derechos de la población migrante, porque a veces también hay algo que es que no se tiene muy claro a veces exactamente si esa sensibilización realmente se está dando o no, si el mensaje llega o no llega a las personas. Me parece súper importante también trabajar con los medios de comunicación, porque también los mensajes que dan los medios de comunicación sobre la población migrante pues a veces son bastante negativos, y también sensibilizar, pero teniendo en cuenta la propia población migrante, es decir, que sepamos también cómo se autoperciben estas personas en todo ese trayecto, ¿no? Cómo se sienten ellas y cómo sienten también a la población que tienen a su alrededor. Entonces, bueno, yo creo que el trabajo como que hay que hacerlo desde varias partes, ¿no? Hacia las poblaciones de acogida, hacia las poblaciones en tránsito, hablar mucho con la población migrante y también hacer incidencia en los medios de comunicación y también incluso entre las propias instituciones públicas, que a veces la manera que tienen de responder o de comunicar sobre qué es la migración y qué está pasando, pues tampoco no es la más adecuada. Entonces, bueno, creo que sería un poco eso. Espero que se haya entendido. Gracias. Sí, súper. Bueno, gracias a todas. Lo digo por parte de todas las personas que están escuchando y que me están comentando también. Estábamos yendo a tope por el WhatsApp con la gente que nos estaba comentando cuándo estaba bien la conexión, cuándo no. Y mucha de la gente estaba como, bueno, da igual que se esté alargando, está siendo súper interesante. Todo lo que habéis compartido ha aportado muchísima conciencia. Muchas gracias. Y cerramos aquí. Mañana tendremos a la misma hora, a las 6, otra jornada de trabajo comunitario en que participarán una asociación de Valencia, una asociación de Alicante y un representante de la Mesa Solidaria de Xàbia. Y bueno, cerramos hoy aquí. Muchas gracias. Buena nit. Nos vemos mañana.